Y le invito a que busquen sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 14 al 20. Y hemos titulado esta palabra como las necesidades suplidas. Voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es sin duda algo que ya no se ve en estos tiempos, donde la individualidad, me costó decirlo, individualidad, la indiferencia, el yo mismo, nos hace incapaces de ser agradecidos. Es muy difícil y nos conmueve cuando alguien nos agradece un favor concedido. Y sabe que cuando eso pasa, como que nos quedamos helados y como que nos desordena. Y si le dimos 10, dan ganas de darle 20, porque nos conmueve. Ya no encontramos agradecimiento en la tierra, ya no hay. Lamentablemente hemos caído en la ley del que si te he visto, no me acuerdo. Yo recibo la ayuda, recibo el beneficio, doy una gracia pasadito y nunca más me acuerdo del beneficio dado. Lamentablemente en eso ha caído el mundo. Y la pregunta que quiero hacerle referente a esto: ¿pertenece usted a los unos? ¿Es usted perteneciente a los unos? Y usted dirá: ¿de qué está hablando, hermano, de los unos? Quiero llevarle al pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. ¿Se acuerda usted del pasaje de los 10 leprosos? 10 hombres que estaban invadidos por esa enfermedad, la lepra, que los apartaba de su familia, que los hacía estar alejados de la ciudad donde estaban, que estaban todos recluidos, aislados, porque era algo que rechazaba, estaba rechazado donde estaban. Y al ver ellos que Jesús entraba por ahí, pasaba por ahí, camino a Jerusalén, él iba pasando por ahí, y dice que ellos lo vieron y a gran voz dijeron: Señor Jesús, ten misericordia, haz un milagro en nosotros, sánanos. Y Jesús, que es conmovido en amor, Jesús que es conmovido en misericordia, la instrucción que les da es: vayan camino a los presentes del sacerdote, porque si usted lee el Levítico había todo un ritual donde ellos tenían que presentarse al sacerdote, el sacerdote tenía que hacer toda una ceremonia para después poderlos incluir y volverlos a donde ellos pertenecían junto a su familia. Es por eso que Jesús les dice: vayan caminando y preséntense al sacerdote. Y lo maravilloso que ocurre ahí es que en el caminar de estos 10 leprosos, recuerden que eran 10, comenzaron a sanar. Su lepra comenzó a desaparecer y ellos comenzaron a sanar. Pero mire lo increíble de esto, cuando hablamos de ser agradecidos. ¿Cuántos eran los que fueron sanados? 10. Pero solo uno fue el que recapacitó, se dio cuenta de su sanidad y dijo: no, yo no puedo ir para allá, me voy a devolver para darle gracias al Señor. Y habían dos condiciones en ese hombre. Primero, había sido sano de la lepra, pero si usted lee el mensaje de la palabra, este hombre era samaritano. Y recuerden que judío y samaritano no tenían ninguna relación. A él no le importó esa condición, sino que él lo que anhelaba era ser agradecido de la sanidad que había experimentado con Jesús. Esa misma sanidad experimentábamos cada uno de nosotros. La lepra del pecado nos alejaba del Señor, nos tenía aislados, éramos malolientes ante el Señor. Pero Cristo vino a sanarnos y a restaurarnos. Es por eso que en usted y en mí, que conformamos el cuerpo de Cristo, que somos miembros del Señor, nuestro agradecimiento debe ser constante al Señor.
En usted y en mí constante debe haber una voz de agradecer esto grande y maravilloso que hizo Dios con nosotros. Es por eso que le vuelvo a preguntar, ¿pertenece usted a los unos o pertenece a los otros 9? Que recibieron el beneficio, fueron sanados, pero no se acordaron que habían sido sanos. Dios tenga misericordia. Y dijimos que la enseñanza de hoy dice las necesidades suplidas. Y para ello lo vamos a dividir en 3 partes. Primero, vamos a hablar de que hay una bendición en el dar. Cuando usted da, cuando usted es desprendido, hay una bendición en usted. Después vamos a ver que cuando usted hace un sacrificio, cuando usted hace un aporte y lo hace con una buena disposición, ese sacrificio llega y ese aporte llega con un olor fragante a la presencia de Dios. Y después vamos a ver el tema central, que es en toda situación que tú estés arriba, estés abajo, Dios va a suplir todo lo que te falta. Vamos a la primera parte. Si vamos a la palabra del Señor y leemos el versículo 14, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Podemos ver en esas palabras de Pablo, podemos ver en esas expresiones de Pablo que estaban cargadas ¿de qué? De agradecimiento. Él sentía un fuerte afecto por ellos. Él estaba muy agradecido y sentía un fuerte afecto por los hermanos por los filipenses. Él los amaba por el compromiso con el Señor y por la fiera y por la fuerte ayuda que le hicieron al transformarse en socios de Pablo en la transmisión del ministerio del Evangelio. Ellos fueron un apoyo importante económicamente para que Pablo pudiera llevar el cometido de transmitir el mensaje. Ellos eran sus amigos y eran amigos íntimos, cuya amistad disfrutaba y cuya presencia Pablo añoraba, como lo expresa el mismo libro de Filipenses, si vamos juntos en el capítulo 1, versículo 4 al 8. ¿Cómo se expresa Pablo sobre sus hermanos filipenses? Capítulo 1, versículo 4 al 8, dice lo siguiente: siempre, en todas mis oraciones, rogando ¿con qué? Con gozo por vosotros. Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó de vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, miren qué importante, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y aquí el versículo 8 lo cierra todo, cuando dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor del Señor. ¿Se da cuenta que ahí Pablo está dando testimonio de que eran amigos cercanos de él, que eran amigos íntimos y que él estaba muy agradecido de lo que habían hecho con él? Ellos habían apoyado a Pablo incluso en el primer viaje, cuando él empezó su primer viaje misionero. Ya los hermanos filipenses ya lo estaban apoyando económicamente y fueron en 3 oportunidades donde sus recursos los pusieron en disposición de Pablo. Es por eso que Pablo transmite ese agradecimiento en estas palabras. Y ahora le invito a que vayamos al versículo 15 y nos concentremos en 2 palabras. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Mire, aquí quiero ver 2 palabras que analicemos: en dar y recibir, sino vosotros solos. Recuerde estas palabras: dar y recibir. Y ahí vamos a entrar al primer tema, donde dijimos que el dar, que el ser desprendido, produce bendición. Dice, el mensaje de Pablo, primero analicemos, los filipenses dieron, los filipenses aportaron y Pablo recibió. El concepto de dar, o la palabra dar, es una profunda prueba del valor de nuestra profesión de fe cristiana. El dar, hermanos, es una profunda prueba de realmente cómo está su corazón, si está dispuesto a ser desprendido y a dar para la obra del Señor. Pero cuando analizamos el mensaje que Pablo transmitía a los filipenses, cuando primeramente él dice que para él el vivir es Cristo, un mensaje potente, después habla de la humillación y exaltación de Cristo, tremendo mensaje, cuando después les dice perseguir al blanco,
cuando después los insta a estar regocijados en todo, y ahora le está diciendo y reconoce cómo debe ser el proceder de una iglesia, un proceder desprendido que aporta a la obra del Señor mensajes cargados de gozo, mensajes cargados de amor, mensajes cargados de esperanza. Ese mensaje era el que motivaba y el que tocaba los corazones de los hermanos Filipos para que pudieran aportar a Pablo. Ese mensaje cargado de gozo, de paz, los conmovía el corazón de estos hermanos y ellos eran capaces de ser desprendidos para con Pablo. La pregunta es, ¿no conmueve su corazón cuando lee la palabra del Señor? Cada vez que usted abre la Biblia, ¿no toca su corazón? ¿No alienta su vida? ¿No se llena de gozo? ¿No se llena de esperanza cuando empieza a escuchar la palabra del Señor? Cuando empieza a enamorarse de ella y empieza a leer de ella. ¿No se llena de alegría saber que hay un Dios grande que dio su vida por usted y por mí? Y dispone en usted, y eso va generando en usted y en mí un corazón desprendido, un corazón dispuesto a dar. ¿Es eso lo que genera el escudriñar la palabra del Señor? Qué importante es el dar, ¿no es cierto? Es importante entender y conocer que expresamos nuestro amor y nuestra comprensión por medio de lo que hacemos. Un síntoma, la palabra del Señor me recuerda el mensaje del domingo pasado cuando hablaba de un corazón regenerado, de un corazón restablecido, de un corazón renovado. Y un síntoma de un corazón renovado y un síntoma de un corazón restablecido es un corazón que está tan agradecido que lo único que tiene rebosando es agradecimiento a lo que Dios ha dado, que está dispuesto a dar. Ese es un corazón que está dispuesto a dar todo lo que tiene para la obra del Señor. Usted podrá decirme, hermano, ¿sabe qué? A duras penas llego a fin de mes. Me cuesta juntar las chauchitas para llegar a fin de mes. Pero ¿sabe qué, hermano? No solo usted puede dar su recurso económico, usted puede dar su tiempo, usted puede dar un consejo a un hermano, usted puede transmitir la palabra del Señor de acuerdo a lo que hemos entendido. De esa forma usted también está dando para la obra del Señor. Y eso se va a transformar en bendición para su vida. Ahora le invito a que vayamos al versículo 17. Dice, no es que busquéis dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, la caridad y la benignidad cristiana son una maravillosa inversión. Aquí lo que le estoy diciendo. Escuche, la caridad y la benignidad cristiana son una maravillosa inversión. Cuando Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta, lo que Pablo está diciendo ahí, que si bien él estaba agradecido de las dádivas que había recibido los hermanos de Filipo, él estaba muy contento del apoyo que le habían dado, pero él se alegraba aún más, su gozo estaba aún más en saber de que los hermanos Filipo, producto de haber aportado y de haberlo hecho de buena disposición, ellos estaban atesorando tesoros en el cielo. Ellos estaban ganando tesoros en el cielo. Miren lo que dice la palabra del Señor miren lo que dice la palabra del Señor cuando Pablo dice, estoy complacido por el interés que va a acrecentar vuestra cuenta. Él estaba contento primero por su apoyo, pero más le hacía sentido, más lo alegraba saber que el aporte y de la forma en que los hermanos se habían desprendido para ayudarlo, él le iba a generar ganancia en el cielo. La palabra frutos, como usted lo lee en el versículo 17, significa ganancia. Por lo tanto, en efecto, esa generosidad de los hermanos filipenses atesorarían para ellos mismos ganancias. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 20, respecto a esto. Mateo, capítulo 6, versículo 20 nos dice, sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Se da cuenta, hermano, que es beneficioso aportar? Que usted está aportando al Señor y obtiene una ganancia de ello. La pregunta es, ¿cómo está tu cuenta espiritual con el Señor? ¿Cómo está tu ganancia en el cielo? ¿Estás con saldo positivo o si sacas tu cartón estás con saldo negativo? Quiere decir que no has sembrado bien. Quiere decir que tu disposición, que no has sido desprendido para la obra del Señor y no estás atesorando dádivas en el cielo como lo dice la palabra del Señor. Si es así, hoy es tiempo que recapacites y te des cuenta que con un corazón agradecido tiene que aportar, tiene que dar para la obra del Señor.
Proverbios, frente a esto, Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. ¿Se da cuenta qué buen negocio es darle al Señor? El corazón renovado se goza en el dar y entiende que esto conlleva una gran bendición. ¿Se da cuenta que es importante ser agradecido? Que es un síntoma que deberíamos cada uno expresar. Un síntoma de agradecimiento es dar, es ser desprendido para la obra del Señor. Ahora pasamos al segundo punto cuando dice que lo que usted da o el sacrificio que usted hace para la obra del Señor debe ser con un grato olor, con un olor fragante. Dice, Pablo está haciendo hincapié es que este donativo que hacéis no solo lo he recibido yo, sí, Pablo lo ha recibido, se ha gozado, le ha sido útil para él, pero es como un olor fragante a los ojos de Dios. Y es necesario recordar que en el sistema antiguo del Antiguo Testamento, todo sacrificio debía producir un aroma fragante y ser aceptable para Dios. Pero ojo aquí, ese olor fragante y esa fragancia va a llegar a la presencia del Señor en la medida que usted y yo lo hagamos con la actitud correcta y con el ánimo correcto. ¿Recuerda usted Caín y Abel? ¿Se acuerda de ese pasaje? Cuando ellos ofertaron un sacrificio al Señor. ¿Se acuerda que la palabra dice que Él se agradó del sacrificio que hizo Abel, pero no del que hizo Caín? ¿Por qué? Porque el sacrificio de Caín provenía de un corazón pecaminoso. Y cuando él ofreció sacrificio al Señor, tomó de lo que había y lo hizo. Pero Abel tenía un corazón noble. Se preocupó de tomar el mejor becerro, el más perfecto, para ofrecer sacrificio al Señor. Es así como actúa y como llega el olor fragante ante la presencia del Señor. ¿Cómo está haciendo tu llegada a la casa del Señor? ¿Estás llegando con el mejor ánimo? ¿Estás llegando dispuesto a servir al Señor con la mejor disposición, con una sonrisa, sabiendo y diciendo en qué puedo ser útil, en qué puedo colaborar a la palabra del Señor? ¿O estás llegando solamente a matar el tiempo? Dios tenga misericordia. El aroma, hermano, del hermoso acto de dar, con una disposición correcta, ¿sabe lo que pasa? Asciende al trono del Señor. Y Dios, que es precioso, perfecto, recibe y acoge ese aroma. Hermano, este principio supremo de dar y recibir, el Señor lo resume y lo estableció una vez para siempre en la historia de la viuda y las dos monedas. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Ella, hermano, depositó todo lo que tenía. Y estando Jesús mirando, se daba cuenta que había hombres muy pudientes que daban grandes cantidades de dinero. Pero ¿sabe qué? Él empezó a percibir un olor fragante. Él empezó a percibir un olor que a él le agradaba cuando vio la ofrenda de la viuda. Ahí Jesús empezó a percibir olor fragante cuando se dio cuenta y percibió que la viuda dio todo lo que tenía. Él no se agradó de los grandes montos que daban aquellos hombres ricos porque lamentablemente ellos daban lo que les sobraba. Pero esta viuda dio todo lo que tenía. Y eso es lo que Cristo percibió. Y ese olor fragante llegó ante Él y eso es lo que Él quiso resaltar. Por lo tanto, hermano, la ofrenda de la viuda es un acto que representa fe y confianza en el Señor. Dar es un privilegio para los creyentes y se puede extender más allá del dinero. No tan solo dijimos que significa dar monetariamente, su tiempo, su disposición, las habilidades que usted tiene, disponerlas para la obra del Señor, usted también está dando. Usted también está atesorando tesoros y dádivas en el cielo. Y ahora vamos al tercer punto que dice, Dios suplirá todo lo que falte. Hermanos, aún cuando había algunos creyentes que parecen haber sido financieramente solventes dentro de los hermanos de Filipo, la iglesia como un todo, la iglesia generalmente como un todo, era extremadamente pobre. De modo que no siempre estaban en condiciones o no siempre podían ayudar a Pablo financieramente. Pero sí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, lo hicieron generosamente y con una buena actitud. Cuando la palabra del Señor en el versículo 19 dice, suplirá todo lo que falte, Pablo considera aquí
todas las necesidades materiales de los hermanos de Filipo, quienes al parecer quedaron menguados al tremendo aporte que le dieron a Pablo para que él pudiera seguir su ministerio. Cuando la palabra dice conforme a su riqueza, quiere decir que Dios iba a prosperar y que Dios iba a aportar lo que todos los hermanos de Filipo necesitaran. En resumen, ¿qué es lo que quería decir Pablo con esto? Que usted puede estar arriba o puede estar abajo, puede estar lleno de todo o puede estar menguado sus finanzas, pero Dios va a suplir todo lo que falte. Y aquí los hermanos, los falsos maestros toman este mensaje como diciéndole que Dios le va a dar todo, no importa lo que usted haga, así que el Señor va a ser generoso con usted. Pero ojo aquí, Dios va a suplir todo lo que falte. ¿Y a quién se estaba dirigiendo esta palabra? A los hermanos de Filipo, que eran hombres que conocían, eran hombres que habían sido instruidos en la palabra, por lo tanto eran hermanos, conocían la palabra del Señor. Y también tenemos que tener en cuenta y traer a colación el mensaje que encontramos en el Salmo 37, 25, que tiene relación con esto, el mensaje de David, cuando dice, que está muy relacionado a lo que estamos hablando ahora, cuando David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto hombre o mujer desamparada. No dice eso, ¿no es cierto? ¿Qué dice? No he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Por lo tanto, a lo que se refería Pablo es que Dios suplirá todo lo que falte a los santos, a los que conforman el cuerpo de Cristo. A ellos sí Dios les va a suplir y les va a dar todo lo que falte. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ahí se despliega un atributo maravilloso de Dios, que es su fidelidad inefable. Dios es fiel para con los suyos. Dios es fiel para con el pueblo de Dios. Dios es fiel para con los santos. Por lo tanto, si tú perteneces al pueblo de Dios, si tú eres miembro de la iglesia de Cristo, Dios va a suplir todo lo que falta en tu vida. Es por eso que el llamado ahora, no te canses de dar, no te canses de aportar a la iglesia. Aporta tus bienes, aporta tus recursos, aporta tus habilidades, aunque no tengas nada. Porque aunque no tengas nada, lo tienes todo porque tienes a Cristo en tu vida. Por lo tanto, iglesia, Dios va a suplir todo lo que falta en tu vida. La pregunta ahora, aterrizando esto, ¿cómo ha sido tu transitar o cómo es tu transitar en la hora del Señor? ¿Estás viniendo recurrentemente esperanzado en la respuesta que vas a tener del Señor? ¿Estás, este domingo no me contestó, el próximo domingo sí el Señor me va a responder? ¿Esa es tu forma de venir a la iglesia? ¿O vienes con un corazón dispuesto a servir? Aquí estoy, Señor, vengo a servir, vengo a adorarte. Si no me responde hoy, me responderá mañana, pero yo te vengo a servir. Yo soy un hombre agradecido de lo que tú haces en mi vida. ¿Esa es la disposición con la que viene a la casa del Señor? Tu disposición para venir a la hora del Señor expresa un olor fragante. ¿Estás dando lo mejor que tienes o estás dando lo que te sobre? ¿O estás solamente dando las sobras de tu tiempo, las sobras de tu conocimiento, las sobras de tus recursos? ¿Eso es lo que estás aportando para la hora del Señor? ¿O estás dando todo lo que tienes? ¿O lo mejor de lo que tienes? Ese es un pensamiento que debe estar en cada uno de nosotros. Hoy la palabra del Señor nos llama a que debemos dar. Hoy la palabra del Señor nos llama a que debemos ser desprendidos. ¿Y sabe qué? Eso va a provocar un gozo en nuestra vida. Es maravilloso saber, hermano, que en el pueblo de Dios, Dios va a suplir todo lo que nos falte. Dios va a ser el que nos va a dar todo lo que necesitemos, en la medida que nuestro corazón esté dispuesto a dar, esté dispuesto a ser útil para la obra del Señor. Le invito a que oremos al Señor por su palabra.